Ahora, entrando en el tema del valor nutricional de la chía, hay una tentación muy común, resumir todo en una sola idea y decir que es buena porque tiene omega 3, o porque tiene fibra, o porque tiene calcio. Pero la realidad es más interesante y bastante más rica. La chía no destaca por un único nutriente aislado, sino por una combinación muy concreta de elementos que aparecen juntos en una misma semilla. Esa combinación es la que le da su identidad nutricional. La chía concentra energía, grasa insaturada, fibra dietética, proteína vegetal y una cantidad apreciable de minerales en un volumen muy pequeño. Por eso, nutricionalmente hablando, no es un alimento grande en tamaño, pero sí muy denso en contenido. Y esa densidad es precisamente la razón por la que se ha convertido en una semilla tan estudiada en nutrición y tecnología de alimentos. Si tomamos como referencia 100 gramos de semillas de chía, la literatura científica basada en datos de composición del USDA y resumida en revisiones amplias, sitúa a la chía alrededor de 42 gramos de hidratos de carbono totales, 17 gramos de proteína y 31 gramos de grasa. Dentro de esos carbohidratos, una parte muy importante corresponde a la fibra, y por eso la chía no se comporta como un alimento feculento tipo arroz o harina. En la misma tabla comparativa basada en USDA también aparecen cifras destacadas de micronutrientes, aproximadamente 681 miligramos de calcio, 335 miligramos de magnesio, 860 miligramos de fósforo y 407 miligramos de potasio por 100 gramos. Además aporta tiamina, riboflavina, niacina, pequeñas cantidades de vitamina C y vitamina E junto con otros compuestos bioactivos. El mensaje aquí es muy claro, la chía no es solo una semilla grasa, es una semilla nutricionalmente concentrada. Ahora bien, para que este bloque sea realmente útil hay que traducir esos números a la vida real. Casi nadie consume 100 gramos de chía de una sentada. Lo normal es tomar entre 1 y 2 cucharadas. Si usamos como referencia una cucharada sopera de unos 12 gramos, esa cantidad aporta aproximadamente 58 calorías, cerca de 2 gramos de proteína, unos 3,7 gramos de grasa total y algo más de 4 gramos de fibra. En 2 cucharadas, que ya es una ración bastante habitual, hablamos de unas 116 calorías, alrededor de 4 gramos de proteína, cerca de 7,4 gramos de grasa y en torno a 8 o 9 gramos de fibra. Dicho de otra forma, con una cantidad pequeña, la chía ya suma bastante fibra y grasa insaturada, y por eso su efecto nutricional es relevante incluso sin consumir grandes volúmenes. Este detalle cambia por completo la forma correcta de valorarla. La chía no está pensada para ser el centro calórico del plato, como puede ser una ración de arroz, pasta o pan. Está pensada más bien como un alimento complementario de alta densidad nutricional. Una cucharada parece poca cosa, pero dentro de esa pequeña cantidad ya van fibra, omega 3 vegetal, algo de proteína y minerales. Por eso conviene no juzgarla ni como si fuera un cereal base ni como si fuera una medicina. ¿Es una semilla concentrada? Su fuerza nutricional está en que aporta mucho en poco espacio, pero siempre dentro del conjunto de la dieta. Uno de los primeros rasgos que definen su valor nutricional es su aportación energética. La chía ronda las 486 kilocalorías por 100 gramos. Una cifra alta si se compara con frutas, verduras o legumbres cocidas. Pero completamente esperable en una semilla con poca agua y bastante grasa. Esto no es un defecto. Es la consecuencia natural de su biología. Las semillas almacenan reservas para la futura planta y esa reserva se traduce en energía concentrada. Los alimentos vegetales con baja humedad, como semillas y frutos secos, suelen tener mayor densidad energética que los alimentos frescos con alto contenido en agua. Por eso la chía no debe venderse como si fuera ligera en el sentido calórico del término. Su verdadero valor está en la calidad de esa energía y en la riqueza de nutrientes que la acompañan. La siguiente gran pieza de su perfil es la grasa. La chía contiene una cantidad notable de lípidos, alrededor del 30 al 33% de su peso, y eso ya la convierte en una semilla claramente oleaginosa. Pero lo importante no es solo cuánto aceite tiene, sino cómo es ese aceite. En la chía predominan los ácidos grasos poliinsaturados y dentro de ellos destaca de forma muy marcada el ácido alfa-linolénico, el famoso ALA, que pertenece a la familia omega 3. Algunas revisiones describen que el aceite de la chía representa cerca del 39% de la semilla seca y que hasta alrededor del 65 al 68% de ese aceite corresponde a ALA. En otras palabras, una gran parte de la identidad nutricional de la chía está en ser una fuente vegetal muy concentrada de omega 3 en forma de ácido alfa-linolénico. Aquí conviene detenerse porque la palabra omega 3 genera muchas simplificaciones. El NIH recuerda que los principales omega 3 dietéticos son ALA, EPA y DHA. El ALA predomina en fuentes vegetales como ciertas semillas y aceites. El EPA y el DHA se encuentran sobre todo en pescados y mariscos. La chía, por tanto, es excelente como fuente vegetal de ALA, pero eso no significa que sea idéntica a comer pescado azul. El organismo puede convertir una parte del ALA en EPA y DHA, pero esa conversión es limitada.
Por eso, el valor real de la chía no es reemplazar completamente a todas las demás fuentes de omega 3, sino enriquecer la dieta con una grasa vegetal esencial de muy buena calidad. Tus propios documentos recuerdan que el ácido linolénico es un ácido graso esencial y que debe ser aportado por la dieta, así que en ese sentido la chía encaja muy bien dentro de una estrategia dietética saludable. Además de liela, la chía también aporta ácido linoleico, que es un omega 6 esencial. En una tabla comparativa de la revisión de PMC, el perfil de ácidos grasos de la chía sitúa el ALA en torno al 63,79% y el linoleico cerca del 18,89%, con cantidades menores de oleico, palmítico y otros ácidos grasos. Esto refuerza una idea importante. La grasa de la chía no es una grasa neutra ni una grasa cualquiera. Es una grasa con claro predominio de insaturados, especialmente poliinsaturados. Desde el punto de vista nutricional, eso la diferencia mucho de alimentos donde predominan grasas saturadas. También explica por qué la chía suele incorporarse a discursos sobre salud cardiovascular, aunque siempre con la cautela de no convertir una semilla en una promesa milagrosa. El segundo gran pilar de la chía es la fibra dietética, y aquí sí que estamos ante uno de sus rasgos más impresionantes. Distintas revisiones sitúan la fibra de la chía entre 34 y 40 gramos por cada 100 gramos, lo que la convierte en un alimento extraordinariamente concentrado en este componente. La propia revisión de PMC señala además que la fracción de fibra insoluble representa aproximadamente entre 85 y 93% del total, mientras que la fracción soluble se mueve entre 7 y 15%. Esta proporción ayuda a entender dos cosas. La primera es que la chía es un alimento con una capacidad clara para aumentar el volumen de las heces y colaborar con el tránsito intestinal. La segunda es que la parte soluble y mucilaginosa explica su famosa capacidad para formar gel al hidratarse. Dicho de una forma muy simple, la chía no solo tiene mucha fibra, sino que una parte de esa fibra cambia físicamente cuando entra en contacto con el agua. Ese comportamiento tiene consecuencias prácticas muy importantes. La fibra soluble e insoluble cumplen funciones distintas dentro del organismo y que una dieta equilibrada debe asegurar una cantidad suficiente de fibra diaria. En el Manual de Nutrición y Dietética se proponen objetivos generales superiores a 25 gramos al día en mujeres y superiores a 30 gramos al día en hombres, junto con una determinada proporción entre fibra insoluble y soluble. Si una sola cucharada de chía ya roza los 4 gramos de fibra y 2 cucharadas se acercan a 8 o 9 gramos, es fácil ver por qué esta semilla puede contribuir de forma tan notable al objetivo diario. No porque sea mágica, sino porque está extraordinariamente concentrada. Una pequeña cantidad mueve mucho la aguja de la fibra total del día. Esa misma fibra explica también parte de la saciedad que muchas personas notan al consumirla. El gel que forma la chía hidratada retrasa la velocidad con la que la preparación cambia de textura en el estómago y ayuda a que el alimento resulte más voluminoso y persistente. Esto no significa que la chía por sí sola adelgace, pero sí que su mezcla de fibra, grasa y textura puede hacer que algunas preparaciones sean más saciantes que si solo estuvieran hechas con azúcares o harinas refinadas. Por eso, desde el punto de vista dietético, uno de los grandes valores reales de la chía es que mejora la calidad nutricional del desayuno, del yogur, del pudín o del batido al que se añade, sobre todo cuando reemplaza ingredientes más pobres en fibra. Pasemos ahora a la proteína, porque este es otro nutriente relevante de la chía, aunque no siempre bien explicado. La semilla aporta alrededor de 15 a 25% de proteína y varias revisiones sitúan la cifra en torno al 17% en bases de datos de composición. Esto significa que la chía tiene claramente más proteína que muchos cereales y que, dentro del mundo de las semillas, ofrece una cantidad apreciable. Sin embargo, conviene poner esta virtud en su sitio correcto. La chía no es un concentrado proteico al estilo de una proteína aislada, ni sustituye por sí sola a todas las demás fuentes de proteína vegetal o animal. Su fortaleza es otra, sumar proteína dentro de una matriz que ya es rica en fibra, grasa insaturada y minerales. Esa combinación la hace mucho más interesante que un ingrediente que aportará proteína sin nada más alrededor. La revisión más reciente del grupo de Motica detalla además que la proteína de la chía está formada sobre todo por globulinas, que representan aproximadamente el 52% de la fracción proteica total, y por otras fracciones como albuminas, glutelinas y prolaminas en menor proporción. Ese mismo trabajo resume una digestibilidad próxima al 78,9%, inferior a la caseína, pero superior a la descrita para proteínas de maíz, arroz o trigo. Esto no convierte a la chía en una proteína perfecta, pero sí refuerza la idea de que estamos ante una proteína vegetal de calidad interesante. Además, al ser naturalmente libre de gluten, la chía encaja bien en formulaciones para personas con enfermedad celíaca o que siguen dietas sin gluten, siempre que se evite la contaminación cruzada en el procesado. Aún así, es importante no exagerar.
Para optimizar la calidad proteica de origen vegetal, muchas veces conviene la complementación proteica, es decir, combinar alimentos con perfiles de aminoácidos distintos. Eso sigue siendo válido. La chía aporta proteína, pero funciona mejor dentro de un patrón donde aparecen también legumbres, cereales integrales, frutos secos u otras fuentes proteicas. Su papel no es ser una proteína solitaria y autosuficiente, sino mejorar el perfil global del menú. Esta forma de explicarlo es mucho más útil y honesta que venderla como proteína completa y dar a entender que ya no haría falta nada más. Después de la grasa, la fibra y la proteína, el siguiente gran bloque de relevancia es el de los minerales. Y aquí la chía ofrece uno de sus perfiles más llamativos. La revisión de Nutrients de 2019 señala que en esta semilla los minerales más abundantes son fósforo, calcio, potasio y magnesio. Otra revisión reciente sobre semillas latinoamericanas confirma que el calcio suele ser el macroelemento más abundante, con valores que varían según el origen del cultivo. Esto quiere decir que la chía no solo es energética y rica en grasa saludable, también es una semilla mineralmente potente. El calcio merece un comentario especial porque muchas veces se menciona de forma aislada, casi como si la chía fuera una alternativa idéntica a los lácteos. El NIH recuerda que el calcio es esencial para la estructura del hueso y los dientes, y además interviene en contracción muscular, conducción nerviosa y señalización celular. La chía tiene un contenido alto de calcio para ser un alimento vegetal seco, y por eso suma valor nutricional, especialmente en dietas donde interesa diversificar las fuentes minerales. Ahora bien, una cosa es el contenido y otra la biodisponibilidad. No toda la cantidad presente se absorbe igual, y en alimentos vegetales entran en juego factores como el fitato y otros compuestos de la matriz. Por eso, la forma correcta de expresarlo es esta. La chía es una buena fuente vegetal de calcio, pero no debe presentarse como sustituto automático y perfecto de todas las fuentes cálcicas de la dieta. Con el magnesio ocurre algo parecido. El NIH recuerda que este mineral participa en cientos de reacciones enzimáticas, en la función muscular y nerviosa, en la síntesis de proteínas y en el metabolismo de la glucosa. Una cucharada de chía puede aportar en torno a 40 miligramos de magnesio y 2 cucharadas cerca de 80 miligramos, de modo que una ración cotidiana ya contribuye de manera visible a la ingesta total del día. Los alimentos vegetales son una fuente importante de magnesio y la chía encaja perfectamente en esa descripción, con la ventaja de que lo concentra mucho más que muchos otros vegetales. No es extraño, por tanto, que en materiales divulgativos serios se la incluya entre las semillas interesantes para reforzar la calidad mineral de la dieta. El fósforo es otro mineral especialmente abundante en la chía. El NIH explica que forma parte de huesos, dientes, fosfolípidos de membrana, ADN, ARN y ATP, así que estamos hablando de un nutriente central en estructura y metabolismo energético. Con cifras cercanas a 860 miligramos por 100 gramos, la chía aparece como una semilla muy densa en fósforo. En la práctica, eso significa que incluso una pequeña porción aporta una cantidad nada despreciable. Sin embargo, igual que ocurría con el calcio, el valor nutricional real no depende solo de la cantidad bruta, sino del conjunto de la dieta y de la fracción absorbible. La mejor lectura sigue siendo la misma. Es una semilla especialmente rica en minerales estructurales, y eso la hace valiosa como complemento. El potasio aparece en menor cantidad que calcio, magnesio o fósforo, pero sigue siendo relevante. El NIH y la literatura clínica recuerdan que el potasio participa en la función neuromuscular y en el equilibrio de líquidos, y que una dieta rica en alimentos vegetales suele facilitar ingestas más altas de este mineral. La chía aporta potasio, aunque no sería correcto presentarla como la principal fuente del día. Para eso siguen siendo más importantes el conjunto de frutas, verduras, legumbres y tubérculos. Pero dentro de las semillas, la chía suma y aporta otra razón más para verla como un alimento concentrado y no como un ingrediente vacío. También son importantes el hierro y el zinc, dos micronutrientes esenciales. La chía contiene ambos en cantidades apreciables, y algunas tablas derivadas del USDA la sitúan por encima de muchos cereales en estos minerales. El hierro es necesario para la formación de hemoglobina y el transporte de oxígeno. El zinc participa en función inmune, síntesis de ADN, crecimiento y reparación tisular. En los alimentos vegetales, el hierro es no hemo, y tanto hierro como zinc pueden tener una disponibilidad menor que en matrices animales. Además, el fitato y otras interacciones de la comida influyen en la absorción. Por eso, nutricionalmente, la chía cuenta como contribuyente al hierro y al zinc, pero no debe ser la única estrategia cuando existe riesgo de déficit o necesidades aumentadas. Y aquí entramos en un punto muy importante del valor nutricional real de la chía, la biodisponibilidad. La EFSA, en su evaluación de seguridad de la chía como nuevo alimento, recoge contenidos de ácido fítico y varios estudios recientes señalan que los fitatos de la chía pueden disminuir la disponibilidad de minerales como hierro y zinc. Un trabajo sobre panes enriquecidos con chía observó precisamente que los niveles altos de fitatos en ingredientes de chía afectaban la bioaccesibilidad prevista de zinc y hierro.
Esto no convierte a la chía en un mal alimento. Lo que hace es obligarnos a hablar con rigor. Un nutriente presente en una tabla no siempre equivale a la misma cantidad absorbida en el cuerpo. Por eso, el valor nutricional de la chía es alto, pero no puede leerse de forma ingenua. Hay riqueza mineral, sí, pero también una matriz vegetal que modula cuánto se aprovecha. La absorción del hierro no hemo puede mejorar si la comida contiene vitamina C u otros potenciadores y puede verse afectada por componentes que interfieren. En otras palabras, la chía no debe analizarse sola, sino dentro del plato. Una misma cantidad de hierro vegetal no se aprovecha igual si la tomas con fruta rica en vitamina C, con lácteos, con suplementos cálcicos o con otras semillas ricas en fitatos. De ahí que una buena educación nutricional siempre mire el menú entero y no solo la etiqueta de un alimento. La chía suma mucho, pero su mejor versión aparece cuando se combina inteligentemente. Pasemos ahora a las vitaminas, porque aunque la chía no suele venderse por ellas, también merece una lectura detallada. En la tabla resumida en la revisión de PMC destacan especialmente la tiamina, o vitamina B1, y la niacina, o vitamina B3. La tiamina, según el NIH, es una vitamina hidrosoluble que juega un papel clave en el metabolismo energético y en el funcionamiento celular. La niacina, también según el NIH, interviene en la obtención de energía a partir de los nutrientes y en numerosas reacciones metabólicas. Esto significa que la chía no es solo una semilla de grasas y minerales. También aporta vitaminas del grupo B que participan en el uso metabólico de la energía. La riboflavina aparece en menor cantidad y algunas revisiones también mencionan presencia de vitamina B6 y de folatos, aunque la relevancia cuantitativa de estas vitaminas es menor que la que tienen en otros alimentos más específicamente ricos en ellas. El NIH recuerda que el folato es fundamental para síntesis de ADN y división celular, y que la vitamina B6 participa en metabolismo de aminoácidos, función inmune y síntesis de hemoglobina. Por tanto, la chía puede contribuir al conjunto de vitaminas del grupo B, pero no es el alimento estrella si lo que se busca es maximizar de forma específica folato o B6. Lo correcto es describirla como una semilla con aporte complementario de vitaminas del grupo B, siendo especialmente interesante en tiamina y niacina dentro de su perfil global. Respecto a la vitamina E, la chía sí contiene esta vitamina antioxidante, pero aquí conviene evitar una exageración que se ve a veces en redes sociales. El contenido de vitamina E que aparece en varias tablas no es tan espectacular como el de semillas de girasol u otros alimentos especialmente ricos en alfa-tocoferol. Aún así, su presencia es relevante porque forma parte del conjunto de componentes antioxidantes de la semilla. El NIH explica que la vitamina E es un antioxidante liposoluble que protege frente a la oxidación y participa en función inmune y señalización celular. En la chía, por tanto, la vitamina E suma, pero no es el nutriente principal por el que esta semilla merece atención. Su protagonismo sigue estando más en la fibra, el ala, la proteína vegetal y los minerales. Además de los nutrientes clásicos, la chía contiene compuestos fenólicos y antioxidantes. Las revisiones mencionan de forma repetida la presencia de ácido cafeico, ácido clorogénico, quercetina, caenferol, miricetina y otros compuestos bioactivos. Algunas publicaciones incluso describen un contenido fenólico seco elevado, aunque las cifras dependen mucho del método de análisis y del origen de la semilla. Este punto es importante porque amplía el concepto de valor nutricional. Un alimento no aporta solo macronutrientes, vitaminas y minerales. También puede aportar otras moléculas vegetales con interés biológico. En la chía, esos compuestos se suman a la grasa insaturada y a la fibra, reforzando la idea de que se trata de una matriz vegetal compleja y muy rica. Ahora bien, si lo que buscamos es quedarnos con los nutrientes realmente más relevantes, conviene jerarquizarlos. El primero sería la fibra, porque en una ración pequeña ya aporta mucho y cambia de verdad el perfil del día. El segundo sería la grasa poliinsaturada, sobre todo por el ALA. El tercero sería el bloque de minerales, especialmente calcio, magnesio y fósforo. El cuarto sería la proteína vegetal, que sin ser el gran motivo único para tomar chía, sí mejora el perfil general del alimento. Después vendrían, en un plano más secundario, pero todavía interesante, ciertas vitaminas del grupo B y algunos compuestos fenólicos antioxidantes. Esta jerarquía importa mucho, porque evita perderse en una lista infinita de nutrientes secundarios y ayuda a comunicar lo verdaderamente importante. También es útil aclarar que no aporta la chía de forma especialmente relevante. No es una fuente directa de EPA y DHA, como ya vimos. Tampoco es una fuente de vitamina B12. No es una fuente destacada de vitamina D ni de vitamina C. Y tampoco debe ser considerada un sustituto de frutas, verduras, legumbres o pescados. Esta aclaración es importante porque protege al público del pensamiento mágico. Un alimento puede ser excelente en varios aspectos y, al mismo tiempo, no cubrir todos los frentes nutricionales. La chía es valiosa precisamente cuando ocupa su lugar correcto, no cuando se intenta convertir en solución universal. Otro matiz útil para entender su valor nutricional real es la diferencia entre semilla entera, molida o hidratada. Al hidratarse, la chía no gana nutrientes, pero sí cambia la manera en que ocupa espacio y la textura con la que llega al aparato digestivo.
Al molerse, se facilita el acceso a algunos de sus componentes internos, aunque eso también puede aumentar la susceptibilidad del aceite a la oxidación si el producto no se conserva bien. En los últimos años han aparecido también polvos de chía parcialmente desgrasados y ricos en fibra, lo que demuestra que su matriz puede modularse tecnológicamente para aplicaciones distintas. Sin embargo, la versión más habitual en la dieta doméstica sigue siendo la semilla entera o hidratada, y ahí su valor nutricional central se mantiene: fibra, ALA, minerales y proteína vegetal. La chía tiene un valor nutricional muy alto para el tamaño de la porción que se consume, pero ese valor no reside en una sola promesa. Reside en una estructura completa: mucha fibra para el volumen que ocupa, una grasa de excelente perfil vegetal con predominio de ALA, una proteína vegetal apreciable, una concentración notable de calcio, magnesio y fósforo, presencia de hierro y zinc con las limitaciones típicas de biodisponibilidad vegetal y una pequeña contribución de vitaminas del grupo B y vitamina E. No es un alimento base, sino un concentrado. No es un milagro, pero sí una de las semillas más interesantes que podemos incorporar a una alimentación variada. Una cucharada de chía no cambia la vida por sí sola, pero sí puede mejorar de forma tangible la calidad de un desayuno, de un yogur, de una ensalada o de un pan casero. Puede acercarte al objetivo diario de fibra, puede aumentar el aporte de ALA, puede sumar minerales que muchas dietas no alcanzan fácilmente si están basadas en productos muy refinados. Puede enriquecer una receta sin necesidad de grandes cantidades. Y, al mismo tiempo, conviene recordar que su riqueza mineral está modulada por la biodisponibilidad, que su omega 3 es ALA y no DHA, y que su papel es complementar, no sustituir, al resto de grupos importantes de la dieta. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.